Hola y bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Las Voces del Sur. En este episodio vamos a visitar Colombia. Colombia es un país hermoso pero también complejo, al cual la cultura pop muchas veces no le hace justicia. En Colombia encuentras montañas, playas e incluso parte de la selva amazónica. Colombia también es el segundo país con la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo, con más de 52 millones de personas, y también es considerado un país de alto nivel de desarrollo de acuerdo a los datos otorgados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Sin embargo, no todo puede ser bueno, ya que algunas de las personas que viven en el país también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que no les permiten acceder a servicios básicos. Por ejemplo, y de acuerdo a los datos del gobierno de Colombia, existen alrededor de 1.5 millones de personas en el país que no tienen un acceso constante a servicios de agua corriente. Al mismo tiempo, y de acuerdo a los datos del Banco Mundial, también existen alrededor de 1.5 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Por lo tanto, su acceso a otros servicios, que muchos consideramos básicos, se ven afectados, disminuyendo su calidad de vida. Es esta discrepancia entre las oportunidades que unas personas viven en comparación con las dificultades que otros enfrentan que inspiró a nuestra invitada de este episodio, Jennifer Colpas, y sus cofundadores a iniciar la organización de Tierra Grata, que tiene el propósito de ayudar a todas las personas que puedan en Colombia, y próximamente fuera del país, a solventar esta falta de acceso a servicios básicos. En este episodio de Las Voces del Sur, Jennifer nos cuenta cómo es que han cambiado el mundo e impactado la vida de más de 21,000 personas. Bienvenida a Las Voces del Sur, Jennifer de Tierra Grata. Es un gusto tenerte con nosotros, es un gusto tenerte en el programa. No sé si quieras introducirte tú a Las Voces del Sur. Y Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Así es, bueno, yo soy Jennifer, colombiana y bueno, emprendedora social de hace ya varios años. Este año cumplimos 10 años. Y bueno, sí, muy feliz de poder compartir este tiempo y compartir un poco de la historia de Tierra Grata. Sí, muchísimas gracias. Digo, vamos a explorar la historia un poquito más en la plática. Pero bueno, como mencionabas, ¿no? Están a punto de cumplir sus 10 años. En su página de internet mencionan que iniciaron en el 2016. Y si tú me preguntas a mí, todavía se siente como si fuera hace un año, pero ya no es hace un año, ya es 10, ya es una década, ya llevamos un rato. Y bueno, me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué es Tierra Grata. Tierra Grata, por lo que yo pude leer en la página de internet, por lo que yo pude leer en los comentarios que tienen en sus redes sociales, Grata abarca muchas cosas. Abarca energía, saneamiento, agua, en una gran cantidad de poblaciones en Colombia. Colombia es un país grande para estándares europeos, no tan grande, más bien en el lado mediano de las cosas en Latinoamérica. 53 millones de habitantes, y uno esperaría que, siendo uno de los países con estadísticas al menos más desarrolladas, no tuviera que enfrentar, o la población del país no tuviera que enfrentar problemas que son relativamente del siglo pasado, ¿no? La falta de acceso a saneamiento, la falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a energía, que son, hasta donde tengo entendido, los tres principales temas que ustedes tratan de abarcar, ¿no? No sé entonces si nos quieres platicar un poquillo de, bueno, ¿de dónde empieza Tierra Grata? ¿Por qué esos tres temas? ¿Quién es el misterioso grupo de jóvenes que se menciona en la página de internet, que no logré encontrar nombres? Pero dale. Vale, sí, misterioso es cierto, no hay nuestros nombres. Bueno, sí, Tierra Grata comienza, de hecho, la primera acción que hicimos fue en 2015, fue una acción de voluntariado, porque así comienza Tierra Grata, con los jóvenes voluntarios en 2015 en un barrio de Cartagena. Luego decimos 2016 porque fue donde se constituyó legalmente, ¿no? Pero la primera acción de voluntariado fue en 2015, cuando ni siquiera sabíamos que así se iba a llamar. Y lo que nos motivó fue justamente ver que habían, digamos así, tal como lo menciono, ¿no? En Latinoamérica hay muchos problemas que quizás en otras regiones se agudizan muchísimo más, ¿no? No somos la región que menos tiene acceso a saneamiento, digamos, ahí no está el país que menos tiene acceso a saneamiento, nunca ha estado el país que menos tiene acceso a agua, pero siguen habiendo estos problemas. Entonces, cuando comenzamos, digamos, a observar lo que había primero en las zonas periurbanas de la ciudad de Cartagena, además una ciudad muy bonita, súper turística, pero al mismo tiempo bastante desigual, lo que nos dimos cuenta fue que había un tema y era el acceso a servicios básicos que es, digamos, un mandato del Estado, pero que si no es solamente que el Estado lo lleva, entonces no hay, porque no hay otra forma de acceder, ¿no? En ese momento, claro, hace 10 años también no había
no estaba tanto el boom del tema de energía, de energías renovables, estaba quizás ya hablándose un poco de los temas de innovación y lo que nosotros en ese momento decidimos fue, ok, existen tantas soluciones que podríamos traer a estos espacios, que podría mejorar tanto la calidad de vida de las familias, ¿no? Filtros de agua, paneles solares, etcétera. Y lo que hicimos fue literal una lista, o sea, esas 3 pilares ya fueron una lista de cosas que queríamos hacer, ¿no? Porque básicamente la lista de cosas eran como todos los problemas que identificábamos en el espacio que en ese momento era la periferia de la ciudad y que luego fue la ruralidad, que era una necesidad y que no estaba siendo resuelta. Porque claro, nosotros hacíamos voluntariado para otra organización como Techo o Un Litro de Luz, sabíamos que habían otras organizaciones que trabajan en temas de niños, etcétera, pero decíamos, bueno, y si no es el Estado, cómo las personas pueden acceder a servicios básicos si es en este asentamiento, entre comillas, informal, no, el Estado no va a permitir, digamos, que la empresa privada invierta porque no está, digamos, dentro de la planeación territorial. O esta otra comunidad en la montaña, que tampoco a veces quizás para la municipalidad, la comunidad hace parte digamos, del territorio. Y dijimos, ok, nosotros podemos intentarlo, no podemos hacerlo. Y de la lista grande de cosas que hicimos, ahí habían hasta cocinas solares, habían escuelas, había de todo. Y dijimos, ok, van a ser 3 cosas: acceso a energía, agua potable, saneamiento seguro. E iniciamos con energía para espacios públicos, entonces eran unos postes solares hechos desde cero con nuestras manos, o sea, de la caja, el inversor, el controlador, todo hecho con nuestras manos, el bombillo, toda la estructura. Y luego los otros programas que hoy ya son alrededor de 8 diferentes programas dentro de estas 3 grandes líneas, fueron naciendo en esa conversación con la comunidad y en ese entender sus necesidades y en ese saber, ¿no? En esas conversaciones de, ok, me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando con el poste solar nos dijeron como, pero yo quisiera tener ese poste dentro de mi casa. Quería, ok, yo quiero estar iluminado dentro de mi casa. Fue como, ah, obvio, ok, no, obvio, sí. Entonces, okey, ¿cómo hacemos? ¿Dónde buscamos? ¿Qué opciones hay? Etcétera. Y así nació. Sobre todo, yo recuerdo mucho como un sentimiento compartido de injusticia e indignación, sobre todo, ¿no? En una ciudad como Cartagena y quienes conformamos el equipo misterioso que dices, habían lo que teníamos en común era que habíamos hecho voluntariado, ¿no? Para otras organizaciones, habían scouts, habían personas que habíamos hecho voluntariado a través de AIESEC, de Techo también, y ahí fue que se conformó lo que hoy luego ya evolucionó a Tierra Grata. Rápidamente, porque Jennifer, dejaste caer varios nombres que son importantes, pero que no necesariamente todo el mundo conoce sobre el mundo del desarrollo, sobre el mundo del voluntariado. Techo, hasta donde yo recuerdo, Techo son especialistas en construir viviendas accesibles para personas vulnerables, para comunidades vulnerables. Un litro de luz en su momento es esta solución para la falta de energía o la falta de electricidad en casas y en poblaciones vulnerables era muy famosa, que era a través de una reacción química en donde ponías agua en básicamente una botella de 1 litro y a través de esta reacción química la luz se dispersaba y podías iluminar un espacio relativamente grande por una inversión muy, muy pequeña, ¿no? Digo, ya hasta donde sé, esta solución ya ha avanzado, ya tenemos, ya es más fácil, las tecnologías renovables, de energía renovable ya son muchísimo más accesibles para todos. Esta solución ha sido desfasada, pero en su momento fue muy importante. Y ahí sé que es una organización internacional, la mayoría de estudiantes, si no me equivoco, que fomenta el voluntariado, ¿no? Que fomenta la participación de estudiantes en proyectos de desarrollo la gran mayoría de las veces, pero tienen otras vertientes por aquí y por allá. Muchísimas gracias por compartir la historia, por compartir cómo iniciaron. Me recuerda un poco a la mía, cuando yo iniciaba en Oaxaca, en México. Igual a través de la universidad, no teníamos a ISEC, pero sí teníamos Enactus. No estaba Techo, pero Te echamos una mano, que era un programa o es un programa muy similar. Y lo que sí nunca llegó, o al menos yo no llegué a interactuar con ellos, fue Un Litro de Luz. Pero Mm, sí había un programa muy similar dando las vueltas en México. Pero bueno, esto es 2016. Me ujú, imagino, porque mencionas que construiste o que construían los postes de luz con sus manos, que alguno de tus compañeros o compañeras era ingeniero o estaba estudiando para una ingeniería o todos son de ciencias sociales y dijeron,
¿Sabes qué? Yo voy a construir un poste de luz. Entonces había un ingeniero industrial y tuvimos un tiempo también un ingeniero eléctrico o electromecánico, algo así de esas ingenierías que son mezcladas como varias cosas. Sí lo tuvimos al inicio sobre todo, y luego algo que fue, que hace parte hoy del ADN de Tierra Grata y que dijimos, ok, como estas soluciones no son para nosotros, estas soluciones son, digamos, para las familias rurales, las soluciones tienen que ser tan sencillas que cualquier persona la pueda instalar, la pueda entender, la pueda hacer funcionar, la pueda reparar. Y eso, digamos, hace parte de lo que define una tecnología social, como es llamado, de Tierra Grata, ¿no? Que sea de fácil instalación, de fácil acceso y que cualquier persona con casi que nulo conocimiento de ingeniería lo pueda instalar. Entonces, si bien sí comenzamos con ingenieros los primeros años, luego ya no hemos tenido como ingenieros porque si bien igual sí se necesita, digamos, como la base para hacerlo, la instalación luego podría ser cualquier persona y digamos que hoy la hacemos con personas que no tienen educación a veces ni de básica primaria, que son las personas de la misma comunidad. Entonces, si hubiéramos hecho algo como muy complicado, luego justamente en la pandemia pasó que no pudimos ir nosotros a instalar, pero que pudimos enviar las cosas para que alguien más los instalara. Y eso ha cambiado muchísimo el abordaje nuestro de que, digamos, de dónde realmente o quiénes deben ser los protagonistas del desarrollo, que son las mismas personas de la comunidad, digamos. Si fuera todo como súper ingenieril, quizás ese paso, hoy seríamos como una organización bastante diferente, pero como todo es parte de lo ingenieril, pero de lo práctico, de lo sencillo, entonces se puede, y lo puedo seguir ya haciendo yo, que no soy ingeniera también, como montando en el techo, conectando cables de forma muy, muy sencilla. Siempre lo pensamos, siempre el sueño era hasta con los baños, ¿no? Y ha sido como, okey, que sea tan sencillo como, no sé, comprar algo en IKEA, abrirlo y armarlo. No tan bueno, a veces creo que son como complicados, pero no, digamos la versión fácil. Ese es como un poco el concepto que hemos tenido. Esta plática que estamos teniendo me está recordando no solamente mis inicios, sino también entrevistas pasadas con otros innovadores sociales que, igual que tú, fue como, hey, no tengo ni la más mínima idea de cómo es que funciona un foco, aparte de que si le prendo al switch va a crear luz. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a crear esta innovación, vamos a tratar de cambiar el mundo poco a poco. Me encantaría hablar más adelante de cómo es que Tierra Grata sobrevive la pandemia, porque bueno, como andábamos hablando antes de la entrevista, la pandemia le pega a todo el mundo, pega fuerte a casi todo el mundo. Y de nuevo, aunque parece que ya casi que fue hace un año, que fue hace 2 años, ya vamos para los 5 años de que la pandemia se declaró terminada, al menos en los centros poblacionales más grandes, ¿no? Sin embargo, antes de irnos para allá, me gustaría hablar un poco del equipo que estuvo contigo, de los jóvenes misteriosos. Sabemos que uno de esos jóvenes eres tú, Jennifer, pero ¿quiénes más siguen contigo? ¿Quién es el equipo que está trabajando con Tierra Grata? Bueno, quienes comenzamos, en una foto muy icónica de eso estábamos Carolina, quien es trabajadora social, ella ya no está con nosotros desde un par de meses. Fabio, que era en ese entonces menor de edad, tenía 17 años, él es fisioterapeuta. También él se quedó un par de años con nosotros, creo que por el mismo tema vocacional y de su profesión, ¿no? Fisioterapeuta, servicios básicos, quizás no le pegaba mucho. Alexander, Alexander Durán, quien era ingeniero industrial, perdón, diseñador industrial y diseñador también. Él se quedó sí varios años con nosotros y fue el último cofundador que salió el año pasado. Y luego se sumó otro cofundador como al año de haber iniciado, que se llama Homer Morantes, ingeniero industrial. Él se quedó también unos 4 años con nosotros. Todos muy jóvenes, no todos menos de 30, claro, y en ese momento tenía 25, 16, no estaba Fabio 17, todos muy jóvenes con mucha pasión, pero sí, esos eran un poco como lo que, sí, como lo que cada uno había estudiado y un poco como el momento de vida en que cada uno estaba, casi todos estaban o estudiando o terminando de estudiar. Alexander y yo éramos los mayores, entonces ya habíamos terminado de estudiar y estábamos trabajando. Y sí, esos éramos. Todos de la costa, no todos de Cartagena. Éramos, bueno, yo nací en Barranquilla, como en la ciudad al lado de Cartagena. Solo Fabio era de Cartagena, los demás no habíamos nacido en la ciudad, pero digamos, teníamos la ciudad como propia, pero sí veníamos de la región Caribe, en Colombia, que es una de las regiones también con mayor índice de pobreza en el país.
he hablado con otros innovadores sociales en Colombia, muchos de ellos y de ellas, describen la realidad social un poco similar a la que es en México, por ejemplo, donde tienes centros de riqueza y sociedades y espacios en donde la riqueza es espeluznante y la ves y hasta te dices, bueno, ¿por qué es que tenemos tanta riqueza aquí y de repente cuando vamos a las regiones un poco menos accesibles? En este caso, en Colombia, al parecer, el Caribe y la Amazonia son muchas veces las regiones que oigo a las cuales la mayoría de la población vulnerable está viviendo, ¿no? En caso de México, muchas veces también es la costa, pero la gran mayoría de las personas vulnerables se concentran en las sierras. Em, y bueno, esto ya implica razones de geografía, razones de cultura y muchas otras cosas que lleva a que estas zonas se vuelvan vulnerables, ¿no? Y, ¿por qué no? También, y muy importante, la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, pero esa es otra plática. Entonces, se me hace muy curioso que a pesar de que nunca he ido a Colombia, estoy aprendiendo de la geografía de Colombia poco a poco a través de las pláticas que tengo con ustedes, lo Ujú. cual me da gusto. Ya nos mencionaste un poquillo de quiénes estuvieron contigo. ¿Qué tan grande es el equipo ahorita? ¿Cuántas personas están en Tierra Grata? Digo, tienen 3 proyectos, han impactado, según mis notas, han impactado a más de 20,000 usuarios o más de 20,000 impactos. ¿Qué tan grande es el equipo actualmente? Bueno, hoy somos 13 personas, es un equipo sí que ha crecido, puede ser el más grande que hemos tenido desde 2021, que éramos 11. Hoy es el equipo más grande que hemos tenido. Y es bien, bien interesante hoy porque hoy el equipo tiene una configuración también bastante diferente de la que iniciamos. Iniciamos estando todos desde una misma ciudad, desde Cartagena, presenciales en una oficina que ya hace un par de años nos quedó bastante pequeña porque éramos 4, ¿no? Primero comenzamos a trabajar los 3 cofundadores que estábamos en ese momento, ¿no? Como trabajar, como recibir salarios en 2019, luego contratamos otras 2 personas en 2020, y así fue creciendo, todas siempre desde Cartagena. Y este año dijimos: "Okey, si de verdad, digamos, que Tierra Grata existe por los territorios y debe estar cada vez más cerca". Igual ya nosotros somos bastante territorio, estamos desde una región, no estamos desde la capital. Pero entonces hoy el equipo crece y está hacia los lugares donde está la intervención. Entonces hay una persona en el sur del país, en Popayán, que trabaja directamente en un proyecto que se llama Escuela Grata, que es uno de los programas que tenemos. Hay otra persona en Santa Marta, que es al norte del país, otra persona en Valledupar al norte, y hay 3 personas en La Guajira, que es el segundo, digamos, estado o departamento en donde más tenemos presencia, luego el departamento de Bolívar, donde está la ciudad de Cartagena. Entonces, es un equipo híbrido, es un equipo donde hay 6 personas, 7 desde la oficina en Cartagena y otros 6 desde las regiones en el norte y en el sur del país. Todos igual muy jóvenes, hoy ya después de ser una de las más jóvenes, hoy soy una de las mayores, pero todos también en un rango entre 23 y 34 años. El equipo, hoy hay un ingeniero, sí, un ingeniero de sistemas que lleva toda la estadista, ingeniero de sistemas que lleva toda la parte de pacto, tenemos un ingeniero industrial que lleva toda la parte nuestra de formulación y gestión de proyectos, tenemos varios contadores, hay varias personas así de tema de administrativo, tenemos personas, eso muy, muy, muy bonito recordarlo, ¿no? Tenemos personas de etnias indígenas de Colombia, una que se llama Wayuu, contratada trabajando con nosotros, que trabaja directamente en uno de los programas con la comunidad. Bueno, sí, tenemos politólogos, comunicadores, sí, bastante, bastante variado en lugares del país y sí, en formación también. Sí, muy variado, muy, muy polinizado, como se diría en los sectores agrícolas. Me encanta ver que los politólogos somos como la mugre, nos metemos en donde sea. ¿Tú eres la politóloga? No, no, No. yo estudié negocios internacionales. Okey. No, Otro. yo soy politólogo de educación y bueno, me encanta ver que somos como la mugre, estamos de y nos metemos por aquí y por allá. Pero bueno, ya hablamos un poquillo de cómo inició el equipo que está contigo, quiénes están trabajando, cómo se están esparciendo a través de Colombia, que si bien de nuevo, geográficamente hablando, no es uno de los países más grandes de Latinoamérica, si lo comparas con Europa, vendría siendo más o menos del tamaño de España, creo, si no me equivoco, ¿no? Es entre España o Alemania. Es grande para
estándares europeos. Y bueno, un poquillo de la historia. Y ahí es a donde quiero ir ahorita con la entrevista. Quiero preguntar, ¿cuál fueron los momentos más difíciles? Estabas hablando de que ustedes al tercer año ya estaban empleando personas, ya estaban dando trabajo, ya estaban dando trabajo ustedes, que es algo que yo nunca logré y que hasta la fecha sigo trabajando en cómo carajos voy a hacer que mis proyectos me paguen. Entonces, creo que esa parte la tuvieron bastante lista, muy rápido. Cuál fue el reto del principio? Bueno, 3 años no me parece tan rápido, bueno, quizás por mi personalidad de quiero todo ya, ya, ya. 3 años me pareció que demoramos, según yo. Pero bueno, bueno saber que de otra perspectiva puede ser algo rápido. No lo teníamos muy claro, o sea, hicimos cualquier cosa para poder, no cualquier cosa, pues cualquier cosa legal, para poder recaudar esos primeros montos y entonces hacíamos fiestas, hacíamos rifas, cobrábamos a los voluntarios por ir a instalar los postes, etcétera. Luego nos dimos cuenta como en los primeros años que había algo llamado convocatorias y que habían pues organizaciones que estaban, digamos, invirtiendo su dinero en este tipo de soluciones, en este tipo de trabajo. Y ganamos nuestro primer grant, que de hecho fue de un premio mexicano del grupo Vidanta. La fundación tiene una fundación que se llama Vidanta, yo tampoco los conocía realmente, que se llama, era un premio que busca reconocer a quienes buscan reducir la pobreza en Latinoamérica. Nosotros ganamos el segundo puesto de ese premio y con eso fue que en 2019 comenzamos a trabajar. Pero no la teníamos tan clara porque cuando comenzamos no pensábamos que era algo que podría ser sostenible porque nació desde el corazón de cómo podemos ayudar. Pero luego nos dimos cuenta de para ayudar necesitamos recursos financieros, para tener recursos financieros había que tener un modelo de eso, cómo iba a funcionar, había que tener un equipo dedicado, etcétera. Para llegar a ese 2019 en donde tuvimos dinero para pagarnos, o una renuncia a un trabajo que fue mía, digamos, renuncié, yo trabajaba en la Cámara de Comercio de mi ciudad, renuncié a ese trabajo, trabajé un año completo, casi que como si me estuvieran pagando yo no sé cuántos miles de dólares, pero no me pagaban un peso y yo trabajaba como 12 horas al día hasta que eso funcionó y funcionó en septiembre de ese año 2018 fue que ganamos el premio y el siguiente año fue que comenzamos, digamos, a tener nuestros primeros salarios. Y luego el reto de eso es cómo se mantiene, ¿no? Porque entonces como que el compromiso va aumentando, no es el compromiso que ya estaba con la comunidad, sin ni siquiera nosotros tener salarios, sin ni siquiera existir un equipo, pero ahora existe un equipo, existe una oficina, existe un mayor compromiso con la comunidad. Antes nosotros buscábamos la comunidad, ahora la comunidad nos busca a nosotros, nos manda cartas pidiendo como apoyo, etcétera. Entonces eso va creciendo y luego el reto es cómo eso se sostiene, ¿no? Pero, y también la forma en que se gestiona el recurso o la forma en que buscamos las oportunidades también evoluciona, también cambia, también se revisa. Pero sí, hoy es un poco similar, pero sí se ha como variado y diversificado bastante, yo creo, pero sí. 3 años, pero yo sentía que era mucho, habíamos demorado, según yo, ¿no? No, al menos por mi experiencia y por las pláticas que he tenido con otros innovadores sociales e innovadoras sociales, 3 años es bastante rápido para conseguir un salarios constantes, es relativamente rápido. Y muchas veces sucede esto de que lo hacemos desde el corazón y es como, ¿cómo voy a cobrar por los servicios? Cómo voy a ganar, un ingreso de estos servicios y de estas actividades? Y y bueno, es que la realidad es que todo el mundo tiene que comer, ¿no? Sería el problema no es soy yo, el problema es que mi estómago me está pidiendo comida y tengo que hacerle caso. Em, entonces, sí, estadísticamente hablando, creo que están entre los 3 a 5 años en donde una organización, especialmente una innovación social, se vuelve sostenible y capaz de pagar salarios a cierto, ni siquiera a toda la organización, sino nada más como que a ciertos puestos clave, ¿no? Entonces, felicidades, lo hicieron rápido, lo hicieron bien, así que yo no entiendo perfectamente esta parte de, tengo que ser mejor, tengo que ser más rápido, más fuerte, como diría Daft Punk, pero yo creo que lo hicieron muy bien. Gracias, gracias, Carlos. Sí, sí, es verdad que cuando se ve desde afuera es diferente, ¿no? Pero sí, sí, fue rápido. Y mantenerlo yo creo que es el más
Que sí, eran los 10 años, también es la presión de, okey, ¿y cuál es el siguiente nivel?, ¿no? Porque creo que también igual son como presiones internas, nadie está pidiendo más, nadie está o sea, nadie además de las comunidades, ¿no? Es más unas presiones que se van generando como solas internamente, yo creo. Sí, las presiones se generan solas. Si no lo hace el equipo, lo hace tu cabeza, no te preocupes. Pero moviéndonos un poquillo más durante la entrevista, ya hemos visitado el pasado, ya hemos visitado el equipo, ya hemos visitado los primeros retos que tuvieron. Ya van a cumplir 10 años, 9 años de fundación, de establecimiento legal, 10 años de actividades. ¿Cuál tú consideras que ha sido el secreto del éxito? Pregunto porque llevan 10 años, independientemente de los indicadores que les pidan en las aplicaciones para recursos. Cumplir 10 años es un éxito. Cumplir 10 años ayudando a miles de personas, cumplir 10 años teniendo actividades simultáneas en diferentes, zonas geográficas de su país es muchísimo, es un éxito. No hay otra manera de describirlo. ¿Cuál consideras tú que es la salsa secreta? ¿Cuál consideras tú que es qué es lo que los está llevando a estas altitudes? Yo creo que ha sido, el entender muy bien como el contexto, ¿no? En los primeros años demoramos años, o sea, fines de semana completos yendo a la comunidad a escucharlos, co-creando con ellos, entendiendo mejor, porque digamos, si bien como que, no sé, de todos los que hicimos, que cofundamos la organización, siempre decíamos que como que igual teníamos una conexión con los pueblos, ¿no? Como que pasábamos las vacaciones en los pueblos, pero no es lo mismo vivir toda la vida sin acceso a servicios básicos. Entonces creo que entendimos muy, muy bien el problema. O sea, nos pasamos fines de semana completos durmiendo, comiendo con la comunidad, haciendo muchísimos talleres con ellos donde a su puño y letra era el diseño del baño, a su puño y letra era cómo se imaginaban tener acceso a agua, o sea, era eso. Luego, al entender eso, las soluciones que pensamos y que comenzamos a desarrollar, a seleccionar, a escoger, era muy, muy cercano a lo que ellos querían, ¿no? Entonces es un éxito hacia la comunidad, porque las soluciones que llevamos son muy cercanas a eso que ellos se imaginan que pueda hacer, y que son soluciones que son reales, ¿no? Yo creo que esa es otra, porque podemos ver el impacto y el cambio rápido, es decir, o sea, no hay luz, ahora hay luz, no había baño, ahora hay un baño, el agua estaba sucia, ahora ya no. Entonces, lo puedes ver muy rápido, diferente de pronto, que también son importantes procesos que además demoren más, de empoderamiento, etcétera. Pero además de la infraestructura física, nosotros la acompañamos con un proceso de intervención social, porque dijimos, ok, pues nosotros no vamos simplemente como colocar cosas. Eso debe estar acompañado de un proceso que permita que esa infraestructura que estamos entregando realmente funcione y sea la comunidad quien lo sepa utilizar y se generen como una gobernanza alrededor de esa solución, etcétera. Entonces entendimos que también era una solución como muy, muy completa, que tenía que ser una solución completa, porque en esos primeros años que hicimos muchas, muchas visitas a la comunidad, era como, ah, ok, mira, aquí hay este proyecto abandonado, gigante de paneles solares, nadie lo sabe usar, la batería se dañó, etcétera. Entonces yo a veces digo como que nuestro proceso de intervención es casi como la recolección del aprendizaje de lo que no debe ser, nosotros lo convertimos en lo que debe ser y está en el proceso de intervención un poco. Entonces, claro, yo creo que eso mucho como el escucharlos y el estructurar algo que realmente les funcione a ellos y luego de cara a los financiadores nos dábamos cuenta que eso era también lo que ellos estaban buscando, que era, digamos, unas soluciones reales, que puede dar números concretos, que puede dar un impacto concreto, que además no es solamente como entregar una cosa y chao, sino que hay un proceso completo. Luego, bueno, también nos dimos cuenta que casi que, pues sin querer, estábamos como en las tendencias de los temas de desarrollo, como nosotros nos dimos cuenta, y o sea, a través de experiencias personales, que la mujer efectivamente es la que más sufre por no tener un baño y no tener agua, es la que tiene que cargar el agua, es la que se tiene que bañar con ropa por no tener un baño, etcétera, y lo veíamos y preguntábamos, indagábamos, y el hombre le daba igual si lo hacía o no. Era como, ah, ok, la mujer, para la mujer tiene que ser. Luego entonces, claro, comienzan todas las narrativas de desarrollo diciendo la mujer en el centro de desarrollo y tiene que ser la mujer en el empoderamiento, etcétera. Claro, nosotros no lo sacábamos de la narrativa de desarrollo, sino que lo sacamos de lo que estábamos viendo en la realidad, ¿no? Y justo ayer estaba leyendo un libro de Esther Duflo, que quizás lo conoces, de temas de combatir la pobreza. Es una economista francesa que ganó, bueno, un Nobel de Economía hace un par de años.
ella decía que justo una de las razones por las que las innovaciones no son tan exitosas muchas veces es porque nacen del escritorio, ¿no? Porque no son gestionadas por las mismas personas que están, digamos, pasando por esa necesidad o ese problema. Y nosotros, si bien no éramos las personas, ¿no? Nosotros estábamos muy cerca de las personas y tuvimos mucha empatía con las personas para poder hacerlo. Creo que esa puede ser y una persistencia y como una determinación gigante y una convicción de que el camino era ese y que creemos profundamente que, digamos que la palabra oportunidad y que la oportunidad para nosotros es el acceso a servicios básicos y que debe ser en la ruralidad, etcétera. Creo que sí, un poco una mezcla de esas. No, es una mezcla muy interesante porque estás basando o se están basando ¿cómo es? En métodos participativos, participatory methods en inglés, que es una manera de llevar a cabo los programas, es una manera de llevar a cabo investigación, es una manera de llevar a cabo muchas cosas en donde no hay una jerarquía tan visible, es un poquito más horizontal, en donde la persona que va a facilitar el proceso, en verdad lo único que va a hacer es facilitar el proceso, mientras que son las personas que van a ser beneficiadas quienes crean este proceso y ayudan a transformar la comunidad, ¿no? Que es algo muy importante y que muchas veces se olvida, especialmente cuando el proyecto o la idea viene desde un escritorio en Bruselas o un escritorio en Nueva York o un escritorio en París. Y muchas veces se nos olvida. Entonces, me gusta mucho la idea de que ustedes tomaron la oportunidad de ser más participativos y inclusivos de las comunidades y las personas con las que estaban, porque no siempre sucede, especialmente en en la edad en la que estaban, a sus 26, me decías 17, 26 más o menos. Sí, cuando yo estaba en esa edad no tenía ni la más mínima pinche idea de que era un método participativo. Olvídate, olvídate de pensar cómo incluir a personas con otro nivel de educación formal a la mía. O sea, era muy complicado para mí trasladar esto y lograr esto. Entonces, me encanta oír que tú consideras que el secreto del éxito de Tierra Grata es ser participativo e incluir a la comunidad, no como los beneficiarios, sino como parte del equipo. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que nosotros tampoco sabíamos que se llamaba método participativo, no, todavía creo que no somos tan técnicos y no lo llamamos así, sino que eso dijimos, fue como, bueno, pero ¿y cómo vamos? Porque claro, era como, ok, porque no hay baños allá en la montaña donde hay que viajar, no sé, 8 horas desde Cartagena, donde hay que caminar, luego una hora al menos o dos montaña arriba o hay que montarse en un animal, un caballo, en un burro. Como, ok, ¿por qué las soluciones tradicionales de acceso a servicios básicos no llegan allá? No había un porqué y el porqué era porque es muy difícil, es muy costoso, digamos, logístico. También hay un tema de voluntad política, pero también hay un tema como de falta de innovación del mismo Estado, desde la misma, no sé, sector privado. Pero sí, esa fue la manera como que pensamos que podría funcionar y bueno, parece que sí ha funcionado. Siempre se nos metieron en la cabeza, especialmente en las universidades y en las escuelas. Siento que nos metieron en la cabeza de que si no nos los enseñan ahí, no funciona, cuando eso es no necesariamente verdad. Es muy real en ciertos contextos, pero no es tan real en otros contextos. Y siento yo que en la parte de proyectos de desarrollo, ONGs, innovaciones sociales, emprendedores sociales, como los quieras llamar, muchas veces lo que nos enseñan en las aulas puede ser aplicado en la realidad, pero es la realidad quien te tiene que enseñar cómo es que vas a aplicar estas ideas, cómo es que estas ideas se pueden aplicar ahí. Tal vez en esa realidad en específico ni siquiera se pueden aplicar y tienes que pensar en otras cosas. Así es, así es, así es, tal cual. Porque claro, a veces teníamos como una idea en la cabeza como, ay, no sé, el baño podría ser así, podría ser, no sé, pegado la ducha con el inodoro, pegado sí la ducha con el inodoro y luego lo poníamos a hacer como en la cocreación literal, como con cartulina y era siempre para ellos, era separado. O el baño no va dentro de la casa, sino que va afuera. O no va a la ducha con el inodoro, sino que va separado, etcétera. Entonces, pequeñas cosas como esas, que en realidad no son tan pequeñas porque básicamente estás introduciendo un objeto que no hace parte de su cotidianidad, pero que lo necesitan.
pero que sí, pero que debería ser parte de su cotidianidad y la mejor forma de hacerlo es ellos donde consideran que puede estar, ¿no? O cuando se hace hasta con los niños, ¿no? Que hoy llevamos baños también a las escuelas rurales y eso, okey, identificamos cuáles son los lugares donde hoy hacen sus necesidades que no hay un baño, porque no hay un baño, ¿no? Y ahí en esos lugares donde ellos hacen las necesidades a cielo abierto es donde ponemos los baños, porque ahí es donde ellos están yendo, ¿no? No es como, me parece que el baño podría estar aquí al lado de esta porque se ve más bonito, porque no sé, porque es donde de ellos debe estar y también, ¿no? Igual la co-creación sigue siendo parte integral del proceso de intervención en donde en la diversidad colombiana que también no está en Latinoamérica, de todas estas etnias indígenas que tenemos, etcétera. También cada vez que vamos, ok, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de tiendas, que son unidades de negocio dentro de la comunidad, no es lo mismo que vaya a hacer una tienda en una comunidad que, no sé, sufrió desplazamiento forzado, hacer la tienda en una comunidad de una etnia wayú. En la comunidad de desplazamiento forzado, por ejemplo, hay unas reglas sociales y otros temas, no sé, cosas que no se pueden vender, horas a las que no se puede abrir, etcétera, colores que no pueden ser muy diferentes a otros. Sigue siendo eso como una parte muy importante del cómo lo hacemos. Esperamos que te esté gustando este episodio. Estamos tomando este espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobrevive gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto, y por lo tanto, te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo, consideres apoyarnos. Hay varias maneras de apoyar al proyecto. La mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a nuestro Patreon, donde desde $1 nos puedes apoyar y recibir varios beneficios, como nuestra serie exclusiva para el Patreon, Los Ecos del Sur, donde te presentamos las historias de innovadores sociales del sur global que ya no están con nosotros, pero que su trabajo fue fundamental para cambiar el mundo. Si no nos puedes apoyar en Patreon, pero aún así quieres ayudar, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al podcast, dándonos una calificación, dejándonos un comentario y, lo más importante, compartiendo el episodio con alguien más. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a llegar a más personas y así conseguir más apoyo. Muchas gracias por oírme y ahora sí, regresemos a la entrevista. Sí, y de nuevo me da mucho gusto que lo estén haciendo así, que sigan desde sus inicios manteniendo la idea de que las personas con las que están trabajando no son los beneficiarios, sino son parte del equipo y es con ellos y con ellas con quienes van a crear la solución al problema que están enfrentando en específico en esa comunidad, ¿no? Solamente recuperando un poquito de lo que mencionaste antes, cómo es que el mundo del desarrollo, básicamente desde los 90 hasta los 10, hasta los 15, decidió que la mujer era el centro del desarrollo, y cómo es que se nos olvidó y se les olvidó, principalmente yo creo que porque hicieron estos modelos en París, en Bruselas, en Zurich, que la mujer en zonas rurales y la mujer vulnerable muchas veces ya tiene una carga extra, que no solamente es la responsable del hogar, sino que también muchas veces tiene que conseguir los recursos económicos para mantener a sus hijos, no necesariamente al esposo, porque bueno, dependiendo del contexto cultural, el esposo muchas veces se lleva el dinero y se lo toma o lo apuesta o hace otras cosas que no tienen, que no benefician a la familia como una unidad, pero que para él está chévere, ¿no? No quiero volverlos villanos, no quiero vilificarlos, pero es algo que sucede y no los quiero vilificar porque viven en condiciones vulnerables muy, muy, muy intensas que probablemente los lleven a tratar de olvidarse de ellas a través de estas interacciones, ya sea con el alcohol o con el abuso de sustancias o a través de adicciones al juego o a las apuestas, ¿no? Es un problema aparte. Sin embargo, sí se nos olvidó por mucho tiempo, por al menos una década y media, que las mujeres en ámbitos rurales, que las mujeres vulnerables ya tenían una carga laboral y que tal vez en vez de hacerlas trabajar extra, darles recursos y dinero porque sí hubiera solucionado el problema. Eso ya es criticar desde el futuro y ser un poquito sarcástico, pero hubiera sido mala idea. Pero moviéndonos un poquillo en la entrevista, aunque nos podríamos quedar aquí platicando por ese tema unas horas, al menos eh, veo en tu cara que te gustaría sentarte a platicar sobre eso. Me gustaría, sin embargo, movernos un poquito más, ya a la mitad de la entrevista, eh, es la parte que a mí más me gusta o que me llama más la atención. Y me gusta mucho porque aquí
tú, la representante en el día de hoy de Tierra Grata, puede compartir el punto más alto, el logro más significativo para ti, que no necesariamente tiene que ser cuando consiguieron $1 millón o algo por el estilo para el financiamiento del proyecto, sino también puede ser algo más personal. Tal vez cuando alguno de los niños o niñas de la escuela vino y te dijo, hey, gracias, ahora ya tengo un baño donde puedo ocupar mis toallas sanitarias en privacidad o puedo ir al baño en privacidad sin que alguien me esté observando o sin que yo sienta que alguien me está observando, ¿no? Puede ser algo tan pequeño entre comillas como eso, o puede ser algo en un evento formal o algo más rimbombante, como diríamos en México. Ese es por un lado. Y por el otro lado, también le quiero preguntar, ¿cuál fue la experiencia en donde tú dijiste: "Changos, si no la componemos aquí, esto se acaba. Aquí termina Tierra Grata, y entonces hay que solucionar este error, hay que solucionar esta situación, pero ya"? Que aquí lo llamamos el fuck up. Entonces, tú decides con qué empiezas, ya sea con el fuck up o con el logro más significativo, y el micrófono es tuyo, Jennifer. Vale, bueno, el logro más significativo, cuando preguntabas, se me viene enseguida la imagen a la cabeza de una comunidad que nosotros acompañamos por muchos años, desde 2017, todavía seguimos conectados con ellos. Es una comunidad, digamos, tengo que explicar la historia para como que el momento se entienda, pero la comunidad, cuando la conocimos, había sido desplazada ya 2 veces y estaba en un lugar donde de nuevo la iban a desplazar y estaba buscando como su titulación de tierra, que entre paréntesis, parte del nombre de Tierra Grata es por todo el tema de conflicto de tierras que existen en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y que está entrelazado, es como una de las razones estructurales por pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esta comunidad tenía problemas en su tierra, y cuando finalmente, después de muchos años, el gobierno finalmente le entregó su tierra. Nosotros varios meses después, la comunidad como se dividieron, cada uno pues tenía su casa, su parcela, ¿no? El espacio como para trabajar la tierra, más su casa, pero no había un espacio como de entretenimiento, ¿no? Y ellos habían tenido, y que lo vivimos junto a ellos, unos momentos muy, muy tensos de que mataron su líder, que les mataban animales, que los estaban amenazados de muerte y los querían sacar de ahí porque estaban en un territorio que tenía un gran interés privado de construcción y de temas de material de construcción, en fin. Cuando ellos regresan, bueno, ya les dan su tierra, están tranquilos, nosotros les llevamos un parque hecho de plástico reciclado y iluminamos una cancha, como que construimos una cancha, iluminamos la cancha con estos postes solares que ya no hacíamos con nuestras manos, que ya sí, básicamente comprábamos la lámpara todo en uno y se hacía. Hicimos una entrega simbólica del parque porque los niños por muchos años no tuvieron parque y son niños básicamente que nacieron, muchos de ellos, y vivieron sus primeros años de vida en, digamos, en un contexto bastante hostil de guerra, básicamente, ¿no? Que además Tierra Grata nace cuando se firma el Acuerdo de Paz de Colombia. Entonces ellas, ese día casi que la comunidad era como una fiesta, había música, estaban súper felices y parte del discurso fue alrededor de ese momento como de alegría que hace muchos años ellos no tenían. Entonces creo que ese es uno de los momentos como más gratificantes, por como que conocimos todo el proceso de la comunidad y ese momento en donde estaban tan felices, porque ya estaban tranquilos por su tierra, no era únicamente por el parque, ¿no? Pero que nosotros acompañamos el proceso y que el parque era también un símbolo de que decimos mucho en Tierra Grata y es ok, pues al menos tengo lo básico para disfrutar la vida, tengo lo básico para ir a soñar y hacer algo más que no sea levantarme y ahora no tengo ni dónde conectar el celular, o es que ni siquiera tengo celular, o ahora tengo que caminar no sé cuántas horas para buscar el agua, o ahora no, es como, ok, me levanto, tengo lo mínimo, y ahora trabajo y ahora sueño y ahora otras cosas. Ese parque simbolizaba eso en ese momento para nosotros ellos estaban muy, muy felices y creo que fue de los momentos en que lloré, digamos, con la comunidad, que a veces lo hago, pero nadie me ve, no me ven, pero ese momento fue como con ellos, pero entre alegría y como, sí, es esto, es esto. Es el gratificante y luego el como no puede ser, se va a acabar, vamos a tener que cerrar el, el chuzo, cerrar el chuzo decimos en Colombia. No fue toda Tierra Grata, pero fue un programa al que le apostamos muchísimo, en el que personalmente igual sigo creyendo, que es un modelo más de negocios sociales, tipo Yunus, de microcrédito, en fin,
parte del modelo estaba confiado en una estructura de personas de la comunidad, ¿no? De personas de la misma comunidad que hacen un recaudo de dinero. Nosotros entregamos a la familia sistemas de energía solar y ellos van pagando mensualmente. La familia no hay problema, igual algunas no pueden algunos meses, todo bien. Hay muchos problemas estructurales como que no, claramente digamos, no están bancarizados, no hay internet, no hay medios de pago digitales, en fin, casi el 90% del recaudo se hace en efectivo a través de estas figuras guardianes. Varios de esos guardianes nos robaron dinero, terminaron comprando motos, cosas, en fin, fue como, no puede ser. Eso ocurrió hace como unos 2 años y medio. Ya llevábamos muchos años trabajando con la comunidad y creo que como que todas nos habían salido buenas y ya todas las buenas comunidades las habíamos agotado, puede ser, y justo nos tocaron personas no tan buenas, ¿no? Que claro, entendiendo igual como lo que mencionabas anteriormente, como sin satanizarlos o decir que son malos, también entendemos las razones por las cuales si tú tienes, no sé, $500 en tu bolsillo de repente y nunca has tenido nada, pues esa plata podría yo comprar algo, ¿no? Podría hacer algo. Eso sucedió y fue como, no puede ser, no puede ser, pues se va a cerrar, no puede ser. Sigue funcionando el programa, y claramente pues ahora hay mejores medidas de hacerlo. Nosotros por muchos años decíamos que la confianza era uno de nuestros pilares, nos generar confianza como la comunidad, a través de estos espacios de cooperación, a través de hacerlo junto con ellos, de mostrarles resultados, de llevar las cosas reales, etcétera. Pero creo que en ese momento lo que nos falló fue justamente el exceso de confianza, el exceso de pensar que iba a funcionar perfecto, que obviamente todo ese dinero iba a estar en nuestra cuenta, etcétera. No pasó, pero creo que eso fue como que claramente tiene como muchos aprendizajes de ahí, pero eso fue como, no puede ser, no va a funcionar. Gracias por compartir estas historias. Vamos a iniciar con con la parte buena que, bueno, muchísimas gracias por compartirla. Estas historias siempre son un poquito más llegadas al corazón. Me da gusto oír que tuvieron la experiencia de ver cómo es que estos niños, de repente la realidad cambia de no puedo salir o tal vez no puedo salir de mi casa, de sentirme en peligro, de sentirme vulnerable y ahora ya al menos tengo un espacio en donde puedo jugar con mis amigos hasta, ¿no? Donde la falta de luz no importa tanto, porque tenemos luz, tenemos el acceso. Muchas veces no lo sentimos porque o muchos de nosotros vivimos en ciudades en donde la luz, el alumbrado público es bastante. Eh, pero sí, claro, por ejemplo, yo como hombre no lo experimento tan mal como una mujer lo puede experimentar atravesando una calle oscura a la mitad de la noche, que no debería de ser, o sea, es un espacio público, todo el mundo debería de poder atravesar una calle, no importa la hora de la noche, sin temor a acciones que puedan lastimarte física y emocionalmente, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que puedas contar esa historia, me imagino que vale para ti vale más que la memoria de, sí, nos quitaron $500 y se compraron una moto. Pero eso es lo que voy a utilizar de puente para irnos a platicar sobre, bueno, esta mala experiencia. No siento que ustedes pecaron de confianza. Digo, es difícil explicarlo. Yo siento, en verdad creo que el mundo para cambiar necesita tener más confianza. No todos los programas van a ser exitosos. Es imposible tener 100% de éxito. Es una mentira. Y si alguien te está diciendo que tiene 100% de éxito, es muy probablemente te esté mintiendo. Y bueno, aquí es un espacio de aprendizaje. Y como decías tú, ¿no? Es como toda mi vida he luchado por tener el refri lleno. Y de repente me aparecen $500. No sé cuándo voy a ver estos $500 de nuevo. No sé si estos $500 van a aparecer otra vez en mi vida. ¿Por qué no los he de disfrutar? Digo, y lo vemos no solamente en comunidades vulnerables, ¿no? Que en este caso es eh, un poquito más trágico porque con ese dinero ustedes pudieron haber apoyado a más personas o sea, hay consecuencias un poquito más grandes que tal vez si fuera solamente no sé, en un banco o algo por el estilo, ¿no? Donde está todo asegurado y si se roban $500, pues se robaron $500, pero el dinero es digital ahora, entonces lo podemos reemplazar muy fácilmente. Más bien, el punto va por ahí de, entiendo de dónde vienen ellos, entiendo
No lo haría y no me gusta y duele, hasta a mí me duele porque entiendo que $500 puede cambiar a una, o sea, $500 para una persona vulnerable son 5 años de trabajo. No sé cuál sea el salario mínimo en Colombia, pero me imagino que $500 le está pegando al año, año y medio de trabajo. Entonces, entiendo de dónde vienen. No lo patrocino, no lo promuevo, pero sí entiendo por dónde vienen. Y no quiero que ustedes echen la culpa, y no quiero que tú te eches la culpa en estos momentos, porque, pues, fue un error y fue algo que se tiene que mejorar, y tal vez tienes que poner o se tenga que poner un poco más de candados, o un poco más de momentos de seguridad, o no sé. Siempre hay un cambio que se tiene que llevar a hacer. Y pues bueno, es una elección, este, y por otro punto, lo que sí me gustaría dejar muy claro es que no solamente son las personas vulnerables quienes hacen eso, también las personas en altos puestos de gobierno son las que deciden, se me atravesó $1,000,000, que debería de ser utilizado para asegurarse de que todas las personas de Colombia tengan acceso a sanitación o agua potable o a electricidad, pero se van a tropezar ese $1,000,000 a mi cuenta de banco en las Islas Caimán, ¿no? Entonces, es algo que sucede desde abajo para arriba, de un lado para el otro. Es una pena, siento que es algo que nos pega mucho en Latinoamérica y tal vez en todo lo que se considera como el sur global, pero es algo que sucede. Pues ya, muchísimas gracias por contar estas historias. Vamos a ya empezar a lo que viene a ser el cierre de la entrevista, o bueno, las últimas 2 partes de la entrevista. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Tierra Grata en los siguientes meses o tal vez el próximo año? Ya tengo entendido que han abarcado al menos 5 regiones de Colombia. Andaba viendo que están en Ciudad Bolívar, en La Guajira y Magdalena, casi, al menos las escuelas, ¿no? No sé cuántas otras regiones ya estén presentes. No sé si estén planeando a empezar a ir a los países colindantes con Colombia o si siguen planeando quedarse en la región. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que viene para Tierra Grata para celebrar los 10 años de existencia? Bueno, el sueño de Tierra Grata desde que nació siempre ha sido Latinoamérica, justamente, pero luego en la práctica te das cuenta que para eso yo en estos días decía como, uff, pero para llegar a Latinoamérica, ¿será que necesito 10 años más? ¿Será que ahora es más fácil? ¿Será que por Ecuador al sur? ¿Será que por Venezuela al norte, donde en ambas no tenemos comunidades presentes? Pero no, digamos, en regiones como tal, son dos regiones, que es la Caribe y la Pacífica en el sur. En estados o departamentos, como lo llamamos en Colombia, hemos estado en 7 diferentes estados trabajando y todavía hay una región que es una, digamos, de las más pobres, que es justamente como al sur, en la costa pacífica, que ahí es donde nos gustaría como tener una oficina o permanente o una acción permanente en cuanto a la intervención también. Eso en cuanto a expansión. Los próximos, digamos, para los próximos años, meses, creo que tenemos un foco bien importante, no solo como llevar servicios básicos a los hogares, como lo hemos hecho en casi todos los años, y desde hace un par de años comenzamos también a llevar esos servicios básicos para la educación y para, eh, como al servicio de la productividad, ¿no? Como los servicios básicos también hacen que las familias puedan tener sus propios negocios que antes no tenían, como una panadería, como lo que te imagines que pueda necesitar energía y que existe en una ruralidad, ellos lo pueden tener. Entonces, digamos, hay un gran paraguas hoy que cubre todo lo que hace Tierra Grata y es desarrollo rural, digamos, hacia grandes enfoques, hacia el bienestar cuando el bienestar es que es hacia los hogares, hacia la productividad y hacia la educación. Y darle profundidad, digamos, a esas líneas. Ok, si es educación y llevamos infraestructura de energía, agua y saneamiento, pero también debe ir acompañada de un proceso de cómo hacer, digamos, de sumar más aliados para que efectivamente la calidad educativa de la ruralidad aumente. A veces cuando tenemos estas conversaciones en el equipo decimos, bueno, pero es que no somos el Estado y no podemos hacer todo, no somos el gobierno, no podremos hacer todo esto. Yo creo que si, digamos, se hace bien en 10 escuelas este año, en otras 10 escuelas el próximo año,
van a ser poco a poco escuelas, que yo a veces digo que ni escuelas deberían ser llamadas porque como es un techo con 4 palos, básicamente ya sin piso y sin nada. Em, pero si hacemos eso, no, porque nos dimos cuenta que, claro, nos dimos cuenta y que ya la academia también lo encontramos que lo dice mucho en las narrativas, es como la educación es un polo efectivamente de desarrollo y lo es. Nosotros comenzamos con los hogares, luego pasamos a la escuela, pero también hemos siempre como pensado que el fin último y que creemos, ¿no? Que una de las formas de desarrollo es que efectivamente como la misma línea de pobreza, no, como el desarrollo como libertad, ¿no? O sea, cómo tengo la libertad de coger qué quiero, ¿no? Cómo tengo la libertad de que efectivamente, no sé, tenga mi propio negocio, tenga mis propios ingresos, hacer una persona rural, una mujer rural, y pueda decidir qué comprar, pueda decidir a qué universidad ir. Entonces, por ahí le estamos como apuntando a impulsar como esos pensamientos que tenemos, que hemos escuchado mucho de ellos, ¿no? Todo el tema de tecnología, comenzamos a llevar internet desde hace 2 años a las escuelas también. Luego que llevamos energía, los profesores decían como, pero aquí hay computadores, pero aquí no llega el internet. Bueno, nos encontramos que había computadores y tampoco había energía, o sea que el computador, la clase era mostrar el computador sin prenderlo, literal. Yo no podía creer cuando lo mostraron. Pero sí, eso, como acercar cada vez más tecnologías que son, digamos, nuevas tecnologías para que no les toque otra ola de desigualdad, esta vez digital y la próxima vez, sabes, que como que, ok, nos estamos terminando de levantar de una, ya viene otra y cómo alcanzo la otra y cuándo se nivela la cancha si no logro no tener lo mínimo. Es un poco, por ahí va lo que queremos hacer. Sí, hay una teoría, no me acuerdo ahorita del nombre, pero sí, como tú bien dices, que entiende libertad y pobreza o, bueno, vulnerabilidad como algo interlazado, y siendo en este caso la pobreza o la vulnerabilidad que tienes se relaciona negativamente con la libertad que tú tienes para hacer otras cosas, ¿no? No me acuerdo bien a bien, pero sí existe. Amartya Sen, creo, libertad como esa. Ujú. Amartya Sen, sí, es Amartya Sen quien habla sobre esta teoría. Muy buen, creo que ya se murió, pero era o es un excelente académico en la Escuela del Desarrollo. Me da gusto saber y oír esto. Efectivamente, como tú dices, las olas de desigualdad vienen y vienen y vienen, afectando a diferentes grupos de diferentes maneras. Tal vez haya grupos en donde haya un poquito menos de desigualdad, menos olas que en verdad los impactaron. Un ejemplo podría ser personas que viven con una discapacidad en la ciudad, que tengan acceso a una familia que los cuide. Estas personas, aunque sean vulnerables y tal vez se ven excluidos de ciertos círculos y de ciertos espacios, no enfrentan las los momentos álgidos de la misma manera que una persona que vive con discapacidad en la sierra, por ejemplo, o en la Amazonia colombiana, ¿no? Porque no solamente es la discapacidad con la que viven, sino que también viene la falta de tecnología, por ejemplo, el acceso a silla de ruedas, lo vemos tan sencillo en una ciudad, pero no necesariamente es algo real o es algo que suceda todos los días en zonas más alejadas de las ciudades, alejadas de los centros de poder. Entonces, me da mucho gusto oír eso, me da mucho gusto oír que lo estén tomando en parámetros y que lo estén tratando de minimizar y de ver, ok, ¿cómo le hacemos para que cuando llegue la siguiente ola, al menos estas personas estén a pie o sea, no estén en el agua, que ya estén afuera del agua, ya estén a pie de playa y puedan ver lo que viene o puedan responder a lo que viene más fácil, ¿no? Muchísimas gracias por contarnos qué es lo que viene del futuro. Pues voy a estar siguiendo sus redes sociales para ver qué sucede. Estoy muy interesado y me da mucha emoción oír qué es lo que están planeando. Y porque Colombia, a pesar de que nunca he estado en Colombia, se está está tomando espacio en mi corazón poco a poco por todas las personas que entrevisto de Colombia y cómo hablan ustedes de Colombia y la Colombia que me encantaría conocer. Fuera de la cultura pop que Netflix y otros productores han decidido comercializar, que no vamos a hablar de eso porque básicamente, o sea, en un objetivo de las Voces del Sur es demostrar que el desarrollo no solamente son números, no solamente es ser trágico, no solamente es
ver la realidad cruda, sino también el lado positivo y cómo es que eh, alguien que no tiene idea de ingeniería puede empezar a cambiar el mundo con una lámpara. Entonces, eso es en donde nos vamos a enfocar o lo que el programa se quiere. Ya vamos al cierre. Me gustaría hacerte cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le recomendarías a los y las innovadores sociales que están empezando? Tú eres una fundadora que lleva más o menos 10 años con tu propia iniciativa, que si bien la iniciaste con otros fundadores que ya no se encuentran en la organización contigo, tú sigues ahí. Y me gustaría, si te sientes con ganas, si te sientes cómoda, que puedas enfocar la respuesta a esta pregunta a las mujeres o a las chicas que estén tratando de iniciar su iniciativa, que estén tratando de crear un mundo, de cambiar el mundo. ¿Por qué me gustaría que la enfocaras si te sientes con ganas? Porque siento que muchas veces como hombres y como en sociedad simplemente se nos olvida que la realidad que los hombres viven y que las mujeres viven, veces es que es muy diferente. Entonces, si te sientes con ganas, cuál es esta recomendación que te gustaría dar? Sí, es cierto. Bueno, siempre a veces que me hacen esta pregunta, yo como, me gustaría ser como mejor coach para decir como unas palabras como muy bonitas, pero esas son las palabras que me salen de mi corazón, no muy bien, súper estructuradas, pero cuando decías como que le diría a otra mujer emprendedora, como que, ¿qué es eso que solo las mujeres tenemos que los hombres no? O sea, ¿cuáles son como nuestras armas secretas? Yo diría uno, la intuición, en eso que te decía, como la determinación de saber qué es eso, ¿no? Y eso un poco está conectado a la intuición de yo entender, ok, este es el problema que me duele. Ah, ok, no sé, una mujer puede ser temas laborales, temas de migración, como entender y estar muy bien conectada con ese problema desde mi intuición y desde lo que entiendo que me duele ese problema. Yo creo que en la medida que el problema me duele y que me toca, y no necesariamente tengo yo que haberlo vivido como 100%, digamos, ese problema o la necesidad que estoy solucionando, pero ese tener la empatía y la conexión con el problema hace mucha diferencia cuando luego tienes que contar la historia a alguien que potencialmente puede ser tu aliado, cuando te sientas con la comunidad a escucharlo, cuando no, cuando cuentas la historia y lo dices muchas veces, como esa sensibilidad de poder hacerlo. Eso uno, yo creo que también tenemos como esta fuerza como bien de cuidar, ¿no? Y de proteger lo, lo nuestro, que creo que lo hacemos mucho nosotros en Tierra Grata, como desde el equipo hasta con la comunidad. Entonces, en resumen, yo creo que la recomendación sería como tomar como esas armas que cada que tenemos, ¿no? Y convertirlas en eso de conectarse muy bien con el problema y de entenderlo y a partir de ahí poder como crear las soluciones. Y el ser mujer también, la misma narrativa de emprendimiento, etcétera, también a veces nos deja como en un lugar más fácil en algunos momentos, más difícil en otros, como que hay algunas convocatorias que solo buscan mujeres haciendo tal, como mujeres líderes, que la mujer sea la cofundadora, entonces ahí como aprovechar un poco esos espacios. Y esos son a veces las excepciones. Luego hay otros espacios en donde ser mujer es más difícil. En mi caso yo soy una mujer que es más joven, parezco aún más joven, y soy pequeña, entonces o sea, soy bajita. Entonces, claro, no es como la mujer que se ve imponente. O sea, a veces yo digo que no me toca casi que como tomar características más masculinas para parecer, entre comillas, como ese líder imaginario que está en el imaginario de las personas que es un hombre fuerte, que habla así, o etcétera. Pero lo que yo he entendido es como, claro, en eso de cuáles son mis armas secretas, es como no tengo que parecer ningún nada hombre grande ni lo que sea, no tengo que parecer nada, tengo que ser simplemente yo, desde mi mayor autenticidad posible, desde la forma que lo sé hacer, y creo que eso conecta mucho más y lleva mucho más lejos porque las personas entienden, ¿no? Quién te habla lo que hablábamos ahorita, quién te está diciendo la verdad y quién no te está diciendo la verdad, quién te está diciendo una historia que es real y que te estoy contando que de verdad yo viví con la comunidad y esto pasó, ¿no? Creo que eso da muchos más puntos que, o sea, el discurso estructurado o las actitudes, no sé, premeditadas o lo que parece que tendría que ser, ¿no? Yo creo que esa podría ser, tengo que hacer un curso de coaching para responder mejor esa pregunta, pero eso podría decir. No te sientes mal, por no tener, digamos, las palabras concretas para dar una recomendación. Muchas veces, aunque tengamos un poco de verborrea, como se dice por ahí, es original, es genuino.
muchas veces cuando yo oigo a los coachings y cuando yo oigo a estas personas que están en sus grandes cursos de liderazgo y de protagonismo y así es como, se siente como que un poquito irreal, ¿no? Como que, ¿qué tan real es esto que tú me estás diciendo de las afirmaciones y este tipo de cosas? Que si te funcionan, genial, ¿no? Pero ¿en verdad te levantas todos los días a decirme que hoy vas a ganar $5 millones? ¿O cómo está este rollo, no? Entonces, si me preguntas a mí, lo que dices tiene mucho sentido. Conocerte, saber cuáles son tus habilidades secretas, independientemente de tu género, independientemente de dónde te encuentres en el espectro del género, es importante. Y resaltar viene siendo aún más importante, ¿no? En tu caso, como decías tú eres una mujer de baja estatura, por lo que, o baja-ish estatura, por lo que pude entender de la plática, que no siempre ves eso en las juntas de CEOs o en las juntas de fundadores. Por lo regular esperas al 1,70 en Latinoamérica, el 1,80 y algo en otros lados del mundo. Entonces, tener saltar, ver a todo el mundo igual, ver a todos los clones de la misma persona y de repente ver a alguien que mide menos de 1,70 y decir, ah, chingado, ¿de dónde salía esta persona? Eh, Va a beneficiarte, es importante, te están viendo a ti. Sí, 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 total. Y ahí a veces también hasta yo molesto, ¿no? Que yo digo como, oye, pero no, yo no siento que soy una persona pequeña, digo, solo como cuando, ¿sabes? Recibes esas miradas que dicen cosas ni sin decirlas, pero yo como que en mi día a día no siento que soy una persona pequeña, a menos que yo también ahora estoy como de este lado del mundo, no estoy en Inglaterra ahora, como que si tienes que levantar tu mirada para ver otra persona, como, ok, ya, como que no es la misma estatura, pero como que en el día a día y la grandeza claramente no está ni en la estatura ni nada. Yo recuerdo que también le decía una vez como a un alto ejecutivo de una empresa antes de entrar al panel, me decía, ¿estás nerviosa? Le dije, sí, un poco, porque es que me preocupo porque quiero decir algo que sea significativo, ¿no? Él me dice, pero ¿por qué te preocupas? Si todo lo que hacen es significativo, como que es lo que, o sea, no hay ninguna preocupación, todo lo que se vaya a decir es significativo y yo creo que también como el abrazar eso, ¿no? Porque claro, ahí llegan esto ya abre como otra conversación, pero todo el tema de, ¿cómo es que se llama? Síndrome Síndrome del impostor. del impostor, ajá, el síndrome del impostor, sí, que claro, digamos, un emprendedor en sus inicios, sobre todo, lo que hace es posiblemente recibir muchísimos no. Comienzas a dudar de la idea, comienzas a dudar de ti mismo, comienzas a dudar de muchas cosas. Y lo más fácil es simplemente abandonarlo, o sea, abandonarlo. Y siempre lo digo cuando hay todo el tiempo como, les digo a los chicos, como lo más fácil sería hoy cerrar esto y ya, pero no es lo que vamos a hacer. Y eso no es lo, porque yo soy, puedo ser como bastante dramática, como que el peor de los casos, pues lo cerramos, ¿no? O sea, parece, apaga y vámonos, pero eso no es lo que vamos a hacer. Entonces creo que esa también, ¿no? Hay todo un tema interno del ser emprendedor que es convencerse 100% de que eso va a funcionar. Sí, digo, también vale tener dudas, vale ser humano, vale tener miedo. Una de las frases, bueno, no frases, una de las citas que a mí me gustan más son del autor de Juego de Tronos, que en el libro dice, bueno, es que en el único momento en que alguien puede ser valiente es cuando tiene miedo, y es real. Aceptar que tienes miedo es parte de aceptar que eres un ser humano. Entonces, y que ser valiente también es una reacción de, de este sentimiento, ¿no? Y es muy real. Em, Otra pregunta importante, brevemente, si pudieras decirle algo a los donantes, ¿qué sería? Aparte de gracias estar contigo y apoyarte, ¿te gustaría decirle algo a los donantes? Sí, que sigan creyendo sigan como teniendo esa sensibilidad de querer ayudar a personas que quizás nunca van a conocer, de ayudar a resolver unos problemas que quizás ellos no tienen, y de confiar, ¿no? Y de creer que con pequeñas acciones por muy pequeñas que puedan parecer, realmente sí se puede cambiar y como por ser parte del equipo también como de los buenos, ¿no? De los que creemos que sí es posible hacerlo diferente, sobre todo. Y eso aplica, claro, desde personas naturales, una donación, digamos, pequeña de acuerdo a sus ingresos, hasta una persona en un cargo, digamos,
con poder de decisión en una empresa que significó un proyecto también muy grande, ¿no? A ambos, porque al final, digamos, el de la empresa también representa a la empresa, pero creo que también hay una conexión desde la persona con la, digamos, con la iniciativa como tal y con el proyecto como tal. Perfecto, gracias. Ya vamos entonces a las últimas 2 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo les pueden ayudar las personas, el público que nos escucha? ¿Cómo pueden echarles la mano si quieren donar, si quieren voluntariar? ¿Cómo los pueden contactar para hacer eso? Vale, bueno, el contacto es por nuestras redes sociales, estamos en casi todas como @tierragratacol, como COL de Colombia al final. Hay varias formas, ¿no?, de sumarse, digamos, si estás escuchando y eres una persona, como les decía, que haces parte de una empresa, quizás tu empresa tiene un programa de responsabilidad social, nos puedes contactar y podríamos, digamos, conversar sobre los proyectos que tenemos. Si eres una persona natural, te podría sumar a un programa que tenemos que se llama Socios Gratos, que son personas que hacen donaciones mensuales y apoyan nuestros programas específicos, y es una donación desde $8, digamos que se pueden sumar. Si también conoces alguna comunidad en Colombia que tiene, digamos, problemas de acceso a servicios básicos, también nos puedes contactar para poder mapearlas. Y sí, y si también, digamos, no eres ninguna de las personas anteriores, pero igual, digamos, te gusta mucho, mucho lo que hacemos, compartir y difundir también como el contagiar de las buenas acciones y de los que algunas veces decimos con nuestros amigos emprendedores, como el resistir y el seguir ahí casi que en la lucha, entre comillas, de seguir haciéndolo a pesar de que parece que el mundo se cae a pedazos y es cada vez más difícil, pero ese resistir, entonces ese apoyarnos y compartir en redes también es muy, muy, muy bienvenido. Okey, y la última pregunta es un espacio libre. Si sientes que hay algo que no tocamos en la entrevista o si quieres contar algo que no tiene nada que ver con la entrevista, ese es el espacio que es para ti. Vale. Algo que no tocamos. Bueno, en esa parte del emprendimiento, creo que hay algo de lo que casi no se habla, ¿no? Porque todo lo que se espera ver del emprendedor es como la imagen casi que del héroe o de la heroína que hace cosas, ¿no? Contra viento y marea y salva el mundo, etcétera. Y lo que no se habla es justamente de todo el tema de salud mental, que hay pocas organizaciones que lo hablan, no hay pocas organizaciones que ven al emprendedor o a su emprendimiento de una forma integral, ¿no? Que depende, claro, de cómo esté el emprendimiento, depende mucho de la salud mental del emprendedor. Creo que eso es muy importante y ahí lo sumaría como en la recomendación que daría a quienes están emprendiendo, que cuiden mucho de su salud mental, porque es fácil olvidarse de quién es uno y ahora de repente la identidad nueva es como se llame el emprendimiento y no más la persona. Eso es muy importante cuidarlo, que es muy difícil al inicio, porque casi que, yo no sé si en todos los casos, pero yo puedo decir que en mi caso tuve que abandonarme para poder alcanzar los primeros años, ¿no? Y luego recuperarme de nuevo. Entonces, como que estar pendiente de eso, si quizás desde el principio pueden como intentar balancear ambos mundos, bueno, si no al menos estar como conscientes de que eso está pasando, ¿no? Porque a veces nos podemos, de repente, me levanto un día y ¿cómo me llamo? Si me llamo como el emprendimiento o cómo ya era, qué era lo que me gustaba hacer y dónde están mis hobbies, etcétera. Creo que eso es importante también, al menos saber lo que puede pasar. Sí, la salud mental es algo muy importante, algo que muchas veces se nos olvida cuidar, especialmente aquí en Europa, por lo que he oído, ya es una conversación más que ha sido más explorada y por lo tanto las personas lo hablan más comúnmente, pero en Latinoamérica sigue siendo un tema muy tabú. Entonces, si eres eres una o un innovador social en Latinoamérica, por favor, acuérdate de revisar tu salud mental, tu salud física también. Es importante. Si no estás ahí muchas veces para lidiar el proyecto se va a acabar. Entonces, si no lo haces por ti, hazlo por las personas que estás beneficiando a través de tus acciones, ¿no? Esto sería todo por la entrevista. Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido un gustazo la plática contigo. Igualmente, Carlos, no, a ti, muchísimas gracias. También me gustó mucho la conversación y compartir un poco de la historia, de las caídas, de los tropiezos y también de las cosas bonitas que trae el camino de emprender desde el sur. Gracias por oírnos. Este es todo el episodio y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur. Muchas gracias a nuestros patrons, ya que sin ellos y ellas, este trabajo sería imposible.